Dios les bendiga y bienvenidos a Casa Fe, Grupos de Hogar, Ministerio de la Iglesia Fe y Poder. Somos los pastores Eduardo y Seir Cantú y de nuevo bienvenidos a esta sesión, a este día de Casa Fe. Qué gusto saludarles de nuevo esta tarde por medio de este medio y saludamos a cada visitante, a cada anfitrión y a cada persona que hoy se ha hecho una cita divina. Amén. Primero con Dios y luego con nosotros, y estamos agradecidos de verles y saludarles por este medio. Queremos recordarles de los propósitos o el propósito de Casa Fe. Número 1 es de conectar con alguien en la iglesia. Esperamos que a esta altura eso ya esté ocurriendo. Segundo, el segundo propósito de Casa Fe es pertenecer al cuerpo de Cristo y su reino. Y tercero es crecer en la Biblia, en la relación y su caminar con Dios. Y por último, deseamos que usted pueda servir a su iglesia. Son los propósitos de Casa Fe. Hoy seguiremos hablando de la serie que hemos estado en nuestra iglesia, Encuentro con Dios, sobre los altares. Hemos tenido un gran mensaje, un gran resultado con esta serie. Y hoy estuvimos predicando en la iglesia sobre la pelea. Digan conmigo, la pelea. La pelea. Pero no se peleen, ¿ok? Sí, estamos hablando de una pelea, no de boxeo, no de un deporte o nada de eso, o no un pleito entre matrimonios, sino la pelea espiritual. Y esta pelea ocurre, la mayoría de las veces inicia en el altar. Y como estamos hablando del altar, hoy queremos traer a nuestra memoria la importancia del altar y qué es, sencillamente para seguir cimentando las verdades bíblicas que ya hemos entendido. Entonces, el altar bíblico representa varias cosas. Primero, una ofrenda a Dios. Luego también es un compromiso con Dios. Es un agradecimiento a Dios. Y por último, es una transacción espiritual divina que ocurre entre Dios y usted y la respuesta que usted da a Dios. Y qué bonito, porque esa primera transacción espiritual es cuando venimos a conocer a Jesús como nuestro Salvador. Ya le hemos enseñado que cuando estamos hablando de un altar en el Antiguo Testamento era un lugar físico, un lugar que se sacrificaba. Y ya no estamos sacrificando, ya no estamos haciendo altares físicos, sino es un altar del corazón, es un altar memorial, un lugar donde usted hace un recordatorio, una memoria de un encuentro con Dios. Y les recordamos que ese corazón dispuesto es ese corazón que está dispuesto a ofrecerle a Dios su tiempo, su entrega, recibir de Dios lo que Él tenga para usted y comprometerse con Dios. O es decir, hacer ese trato de te serviré, te seguiré, te seré fiel. Y eso es muy esencial mientras estamos aprendiendo a caminar en el altar de Dios. Y vamos a recordar algunas verdades bíblicas que les hablamos la semana pasada acerca del altar familiar. Entonces, la primera es que cuando ofrecemos a Dios un altar, siempre hay una promesa. Eso es bíblico. Dios le dio a Noé un arco iris como la promesa. Yeah. Le dijo a Abraham que iba a tener tierra poseída, que sería de él, porque había entregado su vida y había ofrecido un altar. Entonces, cuando ofrecemos ese altar, siempre hay una promesa, y precisamente por eso el enemigo pelea la promesa de Dios. Por ejemplo, el verso que hablamos la semana pasada en Hechos 16:31. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Eso es una promesa, mi hermano, mi hermana, créelo. Dios es fiel. Así es. Segundo, esto es sumamente importante. El altar siempre va acompañado de oración. Oración. Nunca piense que el altar es solo el lugar donde sí recordamos, donde ofrecemos. Siempre debe ir acompañado de oración. Eso es esencial, eso es bíblico. Recuerde el caso de Ana en 1 Samuel 1. Dice que ella oraba
En el caso de ella, largamente y amargamente porque su corazón estaba dolido. Podemos ver también el caso de Abraham. Cuando usted lee a través de Génesis, dice la Biblia, e invocó a Jehová, e hizo altar, y consultó a Jehová. Vemos estas frases a través del Antiguo Testamento que indican que oraban. En el Nuevo Testamento, bueno, no se utilizaba el altar como en el Antiguo, pero vemos esa frase, y oraron y pidieron a Dios. Eso tiene que ver con oración. Entonces el altar siempre va acompañado de oración. Y les hemos estado enseñando sobre la oración ya en varias sesiones de Casa Fe. Hace un tiempo estudiamos sobre el Padre Nuestro, la oración, el modelo de la oración. Tuvimos una serie donde hablamos de del War Room, de la película que salió, el cuarto de guerra. Entonces les hemos enseñado la importancia de la oración. Ahora, el enemigo pelea nuestro altar con estrategias. Y son algunas. Mire, hay duda y hay temor y hay circunstancias. Hay duda, es temor y circunstancias. Y Dios nos ayuda a vencer cada una de ellas. Y hoy van a discutir algunas, qué son sus dudas, qué son sus temores y cuáles son las circunstancias que te pelea el enemigo. Y queremos recordarles que siempre nuestra base es la Biblia. Entonces el enemigo utilizó esas mismas estrategias en la Biblia con nuestros hermanos en la fe, porque cada hermano que leemos en la Biblia es nuestro hermano en la fe. Yes. Entonces el caso de Abraham en Génesis 15, donde dice que después que ofreció el altar, dice que sobrecogió un temor cuando él cayó en sueño, una gran oscuridad. También el caso de Zacarías en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 1, verso 12, dice que se turbó Zacarías cuando vio el ángel y le sobrecogió gran temor. O es decir, eran hombres y mujeres como usted y como yo. No eran super hombres o super mujeres, sencillamente habían creído a Dios, pero enfrentaban los mismos temores y dificultades que usted y yo tenemos. Así es. Y también, por último en esto, la circunstancia. Gedeón, en el libro de Jueces, capítulo 6, se sentía impotente contra la injusticia que su pueblo sufría. Les estaban robando el trigo, la manera de vivir, y ofreció a Dios un altar y lo hizo a base de esas circunstancias. El enemigo venía y le decía, nada puede ocurrir, y ahí Dios se encontró con él. Entonces, para discusión y la pregunta para ustedes en el día de hoy es ¿cómo contrarresto la pelea que el enemigo levanta en el altar? ¿Cómo? Ustedes van a discutir. Y para ayudarles en su discusión y en esta pregunta, les queremos ayudar que es por medio de la oración. Así es. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso es Santiago capítulo 5 y el verso 16. Y luego lo otro es basado en la promesa de salvación que es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Juan capítulo 1, verso 20, él expresó esa frase tan hermosa: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También es persistir en la promesa y la autoridad de la palabra. Salmo 107, el verso 20 dice, envió su palabra y los sanó. La palabra de Dios es poder y usted tiene que confiar en su palabra. Y también recuerden que Jesús resistió al enemigo por medio de la palabra cuando se enfrentó en la tentación. Y dijo, escrito está, varias veces. Y nada más les queremos recordar que no deje de levantar el altar de oración a Dios. Cada día persista, poco, mucho, cada día levante ese altar al Señor. Y para cerrar, su discusión va a ser así: un testimonio y una pregunta. Así es. Entonces, el testimonio, usted va a compartir alguna experiencia que ocurrió con la tarea del altar familiar, positivas o dificultades. Deseamos que ustedes lo compartan. Y luego su pregunta para cerrar se va a encontrar en su pelea en el altar. Queremos que usted identifique cuál es. ¿Es duda,
temor, o las circunstancias. que creo que todas las tenemos. Sí, todas las enfrentamos. Pero van a hablar acerca de ello y van a encontrar fortaleza en la palabra y en la oración que los hermanos van a dirigir al cerrar. Amén. De nuevo, bienvenido. Si usted nos visita por primera vez a Casa Fe, sea usted bienvenido y esperamos oír de ustedes testimonios de lo que Dios está haciendo en su Casa Fe. Somos los pastores Eduardo y Seir Cantú de la Iglesia Fe y Poder. Dios les bendiga.